La historia de Alex Pereira es espectacular. En menos de 3 años se ha convertido en una de las grandes figuras de la UFC y en el salvador de Dana White, pero además tiene un buen romance con Jiri Prochazka, pues ambos han salvado también dos de las carteleras que más quebradero de cabeza habían sido para el mandamás de la UFC. Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Hoy me quiero detener en la rivalidad Jiri Prochazka y Alex Pereira, y es que ambos están de actualidad porque han dado un paso al frente para salvar el combate estelar del UFC 303. Ya sabéis, Conor McGregor sufre una lesión todavía desconocida y tienen que levantar el teléfono rápidamente los mandamases de la UFC para armar unos reemplazos que justifiquen tener una gran cartelera en el International Fight Week previsto para el 29 de junio, ese eventazo que tenemos por delante y una de las semanas grandes para la compañía estadounidense. All right, guys, here I am again. Conor McGregor is out of 303 versus Michael Chandler with an injury. The new main event is Alex Pereira, former UFC light heavyweight champion Jiri Prochazka. Y es que resulta extraño que a falta de 15 días, dos peleadores que pueden ganar el cinturón, en este caso retenerlo Alex Pereira y Jiri Prochazka ganarlo, den un paso al frente con un campamento que no llega a ser completo. Pero eso es algo que los diferencia, eso es algo que los va a colocar a ambos como referentes dentro de la UFC, y es que Dana White estas las devuelve siempre. Beleza, chama, valeu. Las Vegas. Pero vamos a pararnos en su rivalidad. Esta surge en el UFC 295, en el cual Alex Pereira se impone a Jiri Prochazka en el segundo asalto. Recordemos, 11 de noviembre de 2023. ¿Y qué pasó en ese evento? Que iban a estelarizar Steve Miocic y Jon Jones esa cartelera del Madison Square Garden. Es verdad que ya estaban agendados para el coestelar Jiri Prochazka y Alex Pereira, pero los suben, los convierten en el main event y por primera vez la UFC utiliza las figuras de Pereira y de Jiri Prochazka, un grandísimo combate a todas luces, para poder parchear una de las grandes estrellas que tiene dentro de la compañía. Vamos, Steve Miocic, hablamos de probablemente el mejor peleador por resultados dentro de la división del peso pesado en la historia de la UFC, y por otro lado Jon Jones, el GOAT de las artes marciales mixtas. Por lo tanto, ya tienen un papel relevante tanto Jiri Prochazka como especialmente Alex Pereira, que es el que finalmente se lleva ese combate. La UFC ya lo utiliza como una gran figura para tratar de paliar esa caída que comentamos debido a una grave lesión de Jon Jones y que todavía le ha mantenido fuera. Pero volvamos al inicio. Es que esto ocurre en menos de 3 años. Alex Pereira se ha convertido en una superestrella, al menos para la UFC. Ya veremos si trascendiendo a todos los países a los que tiene que trascender a nivel mediático, que también lo está haciendo, como por ejemplo Estados Unidos, donde la barrera del idioma, el hecho de no hablar mucho en inglés y que el carisma tampoco sea, digamos, disparado por parte de Alex Pereira de Poatan, eso es una realidad, eso puede resultar siendo un obstáculo. Pero lo cierto es que para la UFC, Alex Pereira ahora mismo es una de las grandísimas figuras más importantes. Empezando por la rivalidad que tuvo con Israel Adesanya, recordemos que de hecho le arrebató el campeonato, aunque luego lo recuperó Adesanya, pero es que hay que pararse a pensar que solo lleva 8 combates dentro de la UFC y en menos de 3 años se ha convertido en una de las figuras más relevantes. Por supuesto, todo eso gracias a la carrera que llevaba fuera de la compañía, siendo campeón de kickboxing y manteniendo, como decíamos, esa rivalidad tan fuerte con Israel Adesanya, pero luego también lo ha hecho por méritos propios. El hecho, como os decía, de ser un co-main event y tratar de acaparar todos los focos cuando se cae Jon Jones, una de las grandes estrellas, ya le sirve a la UFC para decir, sí, aquí tenemos una potencial estrella a grandes rasgos, es decir, a niveles ya de las mayores estrellas de la compañía. Y sí, repito, la victoria contra Israel Adesanya y esa rivalidad es lo que de verdad le permitió ser una grandísima figura dentro de las MMA. Solo hay que tener en cuenta que necesitó 3 victorias contra Michailidis, Bruno Silva y Sean Strickland para ser retador por el cinturón del peso medio. Pero esa victoria lo convirtió, como decía, en estrella, y sobre todo es un comodín muy grande, porque es campeón
fue campeón del medio y es el actual campeón del semipesado. Pero sobre todo, mi opinión la quiero dar en el sentido de que Alex Pereira ha vuelto a salvar los muebles a la UFC. Y eso va a suponer que para la UFC, ni en su momento José Aldo, que por supuesto fue una figura muy importante, ni recientemente Charles do Bronx Oliveira, ahora la estrella real para la UFC, el peleador salvamuebles y el luchador que van a intentar por todos los medios devolverle los favores, y especialmente este es grande, porque la caída de Conor McGregor suponía una debacle enorme, temblaban los cimientos de la UFC para este UFC 303. El parcheo de Pereira supone que ahora mismo la estrella a impulsar, la estrella a promocionar, aunque ya lo es, pero más aún dentro de la UFC, la estrella a devolver el favor es Alex Pereira, que con tan solo 15 días de antelación acepta poner su cinturón en juego contra Jiri Prochazka, un Jiri Prochazka que ya sabemos que estaba en pleno campamento de sus retiros espirituales, es decir, ya estaba al menos en modo guerra, pensando en ello, mientras que Alex Pereira estaba de gira publicitaria y buscando hacer diferentes negocios en lados lejanos del mundo, además. Por lo tanto, la UFC se quita el sombrero y nosotros también ante Poatan, que decide dar ese paso al frente. Pero sobre todo hay que ver que la UFC va a utilizar a Pereira como una estrella sin precedentes en la poca experiencia que tiene dentro de la compañía. En solo 8 combates en menos de 3 años, que haya sustituido en importancia y realmente deportivamente también a Jon Jones y a Conor McGregor, a las dos superestrellas, a las dos grandísimas figuras, más grandes figuras dentro del deporte que se mantienen en activo dentro de la UFC, es algo para admirar y para comentar. Es algo para quitarse el sombrero y para alucinar. Y por supuesto siempre ha estado enfrente Jiri Prochazka, importante también, pero es que Jiri Prochazka venía con muchísimo recorrido ya dentro de las artes marciales mixtas antes de convertirse en un luchador muy importante dentro de la UFC también, lo recordemos, habiendo ganado el cinturón del peso semipesado hasta que enfrenta a Alex Pereira por el vacante después de que lo deje Jamal Hill y lo pierda, ¿no? Recordemos también que Jiri Prochazka dejó honorablemente su cinturón después de sufrir una grave lesión. Todo ese tipo de acciones hace que Jiri Prochazka y Alex Pereira sean considerados dos peleadores muy a tener en cuenta y muy queridos dentro de la UFC y sobre todo de los directivos y de los que mandan, de los que tienen que arreglar los desaguisados cuando se les caen figuras como Jon Jones o como Conor McGregor. Y lo quería destacar aquí, como Alex Pereira y Jiri Prochazka han reemplazado a Conor McGregor y a Jon Jones. Por supuesto no en números, no en importancia, pero sí da la casualidad que las dos caídas más importantes que ha tenido la UFC las han reemplazado, las han parcheado con Jiri Prochazka y con Alex Pereira, y teniendo en cuenta especialmente la última con el corto aviso, muy corto aviso, y lo que supone salvar esos muebles. Por supuesto también con Brian Ortega y Diego López, que le dan el impulso necesario a la UFC 303, al International Fight Week, con una de las peleas más interesantes y que más me apetece ver en los últimos tiempos. Pero quería reiterar la importancia de Alex Pereira dentro de la compañía. Yo en alguna ocasión lo he dicho y había sido crítico porque me costaba conectar con su carisma. El hecho de también que tenga la barrera del idioma, que no sea un tipo tan tranquilo, que no dé muchas entrevistas, hace que sea más complicado sentirse representado, empatizar con él, pero a nivel deportivo es una locura lo que está haciendo Alex Pereira, que pasa a ser una de las figuras más relevantes en los últimos tiempos en la UFC, no me cabe duda. Y además, Alex Pereira todavía tiene mucho margen de seguir explotando uno de los grandes hitos que nadie ha logrado y que él realmente va a querer intentar en algún momento, si es que la UFC se lo permite, que después de este tipo de acciones todo nos deja ver que así será, puesto que si tú me das una, la UFC no olvida y la UFC te da otra, al igual que también ocurrirá con Diego López si gana a Brian Ortega, que se acercará muy pero que muy peligrosamente a convertirse en retador del peso pluma. Pero especialmente os quería tratar este tema porque Alex Pereira tiene entre ceja y ceja, recordemos que ya lleva muchos años en la competición de deportes de combate, pero no así dentro de
las artes marciales mixtas, tiene 36 años, tiene todavía tiempo para lograr algún hito más, y es que si defiende exitosamente contra Jiri Prochazka, todo apuntaría a que quiere pelear en diciembre en Las Vegas, y si hiciera otra pelea, otra defensa del cinturón del semipesado, ya podría empezar a pensar en que le pudieran dar la oportunidad, aunque no es lo lógico porque no hubiera barrido la división como tal, cosa que yo creo que debería ser un requisito, pero podría empezar a pensar en pedir esa corona del peso pesado para convertirse en el primer peleador que hubiera ganado dentro de la UFC, actualmente en 3 categorías diferentes, aunque no sea de una manera simultánea, porque eso sería prácticamente imposible o inviable dentro de la UFC. Pero es importante recordar que Poatan, Alex Pereira, se ha convertido de una manera histórica, impredecible y única en menos de 3 años en el salvador de las carteleras de Jon Jones y Conor McGregor, en campeón del peso medio, en campeón del peso semipesado, y quiere seguir haciendo historia buscando el peso medio. O sea, el peso pesado, disculpad. Es espectacular, y enfrente teniendo a un Jiri Prochazka que no le va a querer poner las cosas nada fáciles y que en apenas solo unos días, por cierto, vais a tener muy pronto la previa aquí en este canal, en solo unos días quiere volver a recuperar ese reinado, y él además ya se encontraba en pensamiento de futura pelea. Por lo tanto, creo que llegan en un momento desigual. Alex Pereira, recordemos que tiene que bajar más de 20 libras, tiene que bajar más de 10 kilos en muy poquitos días, y eso es una auténtica locura. Habrá que ver cómo les afecta a cada uno los recortes de peso, pero aquí queda constancia de que lo que está haciendo Alex Pereira, pase lo que pase en el futuro, es histórico y se merecía un vídeo aparte. Chicos, dejadme en comentarios vuestra opinión acerca de Poatan, de Alex Pereira y de Jiri Prochazka, y quién pensáis que se va a llevar el gato al agua, la victoria por el cinturón del peso semipesado.